Amigos de Plastic Facial, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días, noches, a la hora que nos estés viendo. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema muy interesante que es ¿qué pasa cuando nos intervenimos o nos operamos con personal que no está especializado o capacitado para hacer una rinoplastia? Y para ello tenemos aquí al experto, el doctor Luis Felipe Lizárraga. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Gerardo? Buenas noches. Gracias por el espacio de nuevo. Platíquenos, creo que hemos hablado innumerables veces de este tema, pero siguen surgiendo estas dudas. ¿Qué pasa cuando nosotros acudimos a un personal que no está especializado, que no está preparado para ese tipo de cirugías? ¿Qué pasa? ¿Qué riesgos podemos correr? Bueno, es una pregunta muy interesante que tiene pues muchos aspectos a tratar, ¿no? Podríamos pasar horas hablando de eso, pero creo que voy a enfocarme en lo principal, ¿no? Muchos pacientes, a la hora de buscar un médico o un especialista con quien someterse a una cirugía, en este caso una rinoplastia, pues no dimensionan lo importante que es llegar con alguien que realmente esté capacitado, que realmente cuente con las credenciales, primeramente las credenciales y después la experiencia para hacer este tipo de cirugías. En particular, rinoplastia actualmente es considerada la cirugía plástica más compleja, más difícil de realizar de todas las que hay, de la corporal, de la reconstructiva incluso. La rinoplastia se considera una de las más complicadas de realizar. Entonces, ¿a qué lleva esto? A que una persona, un profesional que hace rinoplastia, pues primero debe llevar una formación académica formal y después debe llevar a cabo una curva de aprendizaje en la que agarra experiencia para realizar este procedimiento. Entonces son muchos años de habilidad, son muchos años de experiencia de pacientes, de pruebas, etcétera, de aprendizaje para poder llegar a culminar y hacer la rinoplastia. Y a pesar de eso, nunca deja de aprender. Uno siempre sigue mejorando todos los días, sigue mejorando su técnica, sigue añadiéndole puntos, añadiéndole cosas, yendo a congresos, seminarios, etcétera, para seguir aprendiendo. Es decir, el camino específicamente hablando de la rinoplastia, nunca termina de aprender. Entonces, tal vez el paciente no dimensiona esto. Y el hecho de acudir con una persona que primero no tenga las credenciales, o después no tenga la experiencia, o después su campo clínico no se dedique específicamente a la rinoplastia, que haga tal vez de todo un poquito, y una de ellas sea la rinoplastia. Y tal vez el paciente se confunda, o busque lo más económico, por ejemplo, a veces, y se someta a una intervención con este profesional, ¿no? Que al final de cuentas, yo siempre digo, un cirujano nunca actúa de mala fe, un cirujano nunca actúa para dañar, no se levanta en la mañana y dice, hoy voy a dañar a un paciente. Jamás. Desde mi punto de vista, ningún profesional actúa con dolo para dañar a alguien. Sin embargo, el hecho de hacer una intervención, tal vez sin la pericia, sin la experiencia, sin la preparación adecuada, pues puede llevar a complicaciones, ¿no? Entonces, sí es, de cierta manera decir, es peligroso someterse a una cirugía que requiere años de práctica, de experiencia, de estudio, con alguien que tal vez no las tenga todavía o no llegue a ese punto todavía o simplemente no sea su campo específico, sí puede llevarnos a tener problemas como complicaciones, secuelas de la cirugía, que pues después va a resultar en una frustración del paciente, incluso un problema en su salud general por someterse a un procedimiento que requería más experiencia o que requería técnicas que solamente manejan personas con más experiencia. Y algo muy importante también, incluso lo menciono por ahí en YouTube, es si tú acudes con un profesional, alguien capacitado, con experiencia, que tiene tal vez miles de casos ya realizados, y aún así a esa persona le pueden suceder complicaciones, imagínate ahora yendo con alguien que ni es su campo, ni tiene las credenciales, ni la experiencia, ni la pericia, ni la práctica para hacerlo. Pues la posibilidad de que ocurran complicaciones es más alta. Y segundo, y más importante tal vez, las personas que tienen las credenciales, la capacitación, la experiencia y la práctica, si ocurre una complicación, van a saber qué hacer, van a saber cómo resolverla, o la posibilidad de que lo resuelvan de buena manera es muchísimo más alta a que sea alguien que no tiene la experiencia, el criterio, la capacidad o la práctica le ocurren, tal vez ni siquiera sepa qué hacer, y en el intento de reparar una complicación, tal vez pueda incluso empeorarla. Entonces, fíjate la magnitud de esto, ¿no? Entonces, por eso los pacientes deben ser muy conscientes de la magnitud, de la importancia de acudir con alguien que realmente esté capacitado para la rinoplastia específicamente. Específicamente, ¿quiénes son los que tienen estas credenciales que usted menciona? ¿Los otorrinolaringólogos nada más? ¿O quién más podría hacer una rinoplastia? Bueno, de poder,
Pues prácticamente mucha gente, ¿no? Porque hay gente que a veces ni son médicos haciendo rinoplastia. Entonces, de poder, pues puede prácticamente cualquiera que haya visto a alguien operar, dice, pues yo le hago igual y me salen. Porque antes de pasar a la parte de quién para mí ilegalmente puede hacerlas, vamos a ese punto. Puedo retomar un poquito la pregunta anterior, de que una persona que no tiene la capacitación o la experiencia o las credenciales, que no estudió para eso, pero se junta con un cirujano que haga rinoplastia, por ejemplo, y ya está viendo cómo la hace, y pues de ver uno va aprendiendo, ¿no? Entonces, hay cirujanos o hay personas que a veces no son ni médicos, que a través de ver a alguien que lo hacen ellos también. ¿Y qué crees? Hay algunos que incluso tienen buenos resultados haciendo eso. Pero a eso vamos. ¿Qué pasa con esa persona que no tiene la capacitación adecuada o la experiencia, que haciéndola ahí de medio sale, ocurre una complicación? Pues no va a tener ni la más remota idea de qué hacer, y ahí es donde vienen los problemas. Porque una persona que no está capacitada o con credenciales para hacer rinoplastia, pues puede hacer rinoplastia mientras no ocurra un problema. El día que ocurre un problema, que la posibilidad es alta, ahí es donde, ¿por qué él estaba haciendo rinoplastías? ¿Y por qué una persona que no tiene las credenciales hace rinoplastías? O el paciente mismo, es que no sabía que esa persona no era especialista. Entonces, ahí también, independientemente de todo lo que estamos hablando aquí, también es responsabilidad del paciente. El paciente es responsable de investigar a la persona o de documentarse o de tomar datos de la persona que va a hacer el procedimiento para cerciorarse que tenga las credenciales, la capacidad, la experiencia de hacérselo. No más porque, mira, allá está barato, hay 2x1. ¿Quién sabe quién no va a operar? Pero vamos. Y después, ya que ocurre un problema, entonces sí, es que él no era especialista. ¿Cómo es posible que él esté haciendo cirugía si no es especialista? Pero ya que ocurrió el problema, ¿no? Entonces también hay que hacer partícipes a los pacientes que se documenten correctamente de quién nos va a operar, ¿no? No hasta que ya ocurrió un problema, entonces sí, empezar a investigar que no sabía operar o que no tenía experiencia o que, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya retomando así la pregunta, un paréntesis muy grande. En México, legalmente, una rinoplastia la pueden hacer 3 especialidades. Cirugía plástica, otorrinolaringología y una especialidad dental que se llama cirugía maxilofacial. ¿Por qué? No sé. No sé por qué una persona que estudió odontología al final puede acabar haciendo cirugías de rinoplastia, por ejemplo. En lo personal, ese tratado de la parte legal, ¿no? Pero en lo personal, para mí, las personas más capacitadas, que cuentan con credenciales, experiencia, preparación, una especialidad formal en una sede hospitalaria formal para hacer ese tipo de intervenciones y tratar las complicaciones en caso que se presenten, es cirugía plástica y es otorrinolaringología. Fuera de esas dos, aunque sea legal para mí, lo que es cirugía estética, por ejemplo, que es una maestría, ni siquiera es una especialidad, alguna especialidad de odontología, en mi criterio personal, tal vez no tengan el antecedente, el fondo académico, el fondo práctico de una especialidad médica para hacer estos procedimientos, ¿no? Y ahí es donde entra lo que te comentaba. Pues de hacer muchas pueden quedar bien, pero cuando lleguen las complicaciones, sí pueden tener problemas en resolverlas. Esa es mi opinión personal al respecto. Y en estos casos, ¿a usted le ha tocado alguna vez en sus miles de operaciones corregir malas prácticas o malas rinoplastías de gente que no estaba capacitada para eso? Sí, claro que sí, muchas veces. Ahí es donde o retomo lo que había comentado. Cuando un paciente viene conmigo a valorarse para rinoplastia secundaria porque ya fue operado, y me dice que me operó un dentista. Yo jamás, si vienen acá conmigo y pasó eso, créanme que jamás le voy a decir, por razón, mira cómo te dejo. Jamás. Porque a pesar de ser, como te repito, una persona que tal vez no tenga las credenciales correctas, en mi opinión, para hacer este tipo de cirugías, jamás voy a pensar, es que lo hizo mal, te operó mal. Nunca te voy a decir, te operaron mal, te dejaron muy mal. Es más, te dejaron la nariz destrozada, hay que reconstruirla completamente. ¿Sabes qué? El que te operó no sabía ni qué estaba haciendo. Jamás. Porque, repito, ningún cirujano actuó con dolo, ningún cirujano te opera para hacerte daño. Yo lo que opino al respecto es que todo cirujano que hace una cirugía pone todo su empeño, pone todo su conocimiento, su experiencia, su habilidad que tiene disponible en ese momento para darte un buen resultado. Ya el resultado ya viene siendo otra cosa, que ya influyen muchos factores diferentes, pero para mí jamás un cirujano actúa con dolo y esa es mi premisa. Y sobre esa premisa es como valoro yo a los pacientes que vienen conmigo para operarse
por segunda vez o por tercera porque otro médico o otro especialista que hizo la cirugía hizo su técnica que él conocía, la técnica que él utilizó es la que él consideraba correcta en ese momento, porque así la aprendió, así se la enseñaron, así la vio que la hicieron y funcionó. Bueno, él la hace o él la hizo esa técnica porque pensaba o lo que buscaba era obtener el mejor resultado para ese paciente. De que no haya sido así, lo que ya son otras cosas diferentes, ¿no? Pero el objetivo era uno, mejorar la apariencia del paciente, ayudarlo, que no se lograra, pues ya es otra cosa diferente, ¿no? Pero siempre la premisa pues va a ser esa. Por último, Doc, solo para reafirmar, ¿cómo puede un paciente cerciorarse de que la persona con la que se va a intervenir tiene las credenciales, tiene la capacitación necesaria y no caer en manos de cualquier persona que quiera hacer esta práctica? Exactamente. El mercado de la rinoplastia, es decir, la demanda de la rinoplastia en México, creo que en el mundo, en México, es extremadamente alta. Y al haber mucha demanda, pues hay mucha oferta, ¿no? Entonces, tal vez no alcance lo suficiente los cirujanos y los médicos otorrinos, cirujanos plásticos para hacer todas las rinoplastías y para abarcar todo el mercado, porque es inmenso. Pues la demanda o el mercado para rinoplastia es extremadamente gigantesco en México. Entonces, pues al haber mucha demanda, pues la oferta sale por todos lados, ¿no? Yo te opero al darse cuenta de esto, ¿no? Y hablando de eso, el mercado pues abarca muchos aspectos, desde el lugar donde vives, la parte económica, que también mucha gente se guía por eso. Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto en eso. Y si te vas a operar de rinoplastia, documéntate bien, infórmate bien. No te vayas con el primero que te encuentres porque está barato, porque está al 2x1, etcétera. Documéntate bien en ese aspecto porque pones tu salud en riesgo, primero. Y segundo, si te obtienes un mal resultado por lo que sea, ya la segunda cirugía, es que, y también pasa con las secundarias, ¿no? Es que yo vengo por mi tercera cirugía, pero en la primera pues no salió, me reoperaron y no quedó tampoco, pero esta quiero que quede perfecta. Pues ya no se va a poder. Ya no se va a poder porque la mejor oportunidad que tuvo tu nariz para quedar bien, perfecta, fue la primera. Ya después, ya la posibilidad de éxito o de dejar un resultado como si hubiera sido la primera vez, pues va bajando con los procedimientos. Entonces, si te piensas operar de rinoplastia, la recomendación es, primero, que sea médico cirujano, lo primerísimo de todo, que sea médico cirujano con cédula profesional vigente, y esa es muy fácil de documentar, de cerciorarte, ¿no? Segundo, que tenga una especialidad médica formal, realizada en una sede hospitalaria formal en México, que para cirugía plástica reconstructiva o otorrinolaringología. Para mí son las indicadas, precisas, para realizar este procedimiento con la mayor seguridad posible en un ambiente hospitalario. Y tercero, que esa persona que es cirujano plástico reconstructor u otorrinolaringólogo tenga manera de verificar su experiencia, ya sea a través de redes sociales, a través de otros pacientes, a través de varios métodos o varios conductos que tú puedes verificar la experiencia que tiene el médico. Ya sea por redes sociales, viendo sus casos, viendo cómo opera, viendo su estilo de operar, viendo que tiene casos que él ha resuelto y que tenga cierta uniformidad en sus casos, cierta consistencia en sus casos, para que tú puedas cerciorarte que tiene experiencia y que tiene muchos casos atrás que avalan su experiencia y su pericia, ¿no? Ya sea, te digo, en persona con pacientes que le he operado, o las redes sociales también para eso ayudan muchísimo. ¿Por qué? Porque hay cirujanos plásticos o hay otorrinolaringólogos que su fuente principal de práctica no es la nariz. Por ejemplo, hay cirujanos plásticos que se dedican a la parte corporal más que la nariz, o hay otorrinos que se dedican a cirugías de otras áreas de la cabeza y del cuello, laringe, oído, etcétera, y tal vez la nariz no sea su principal foco, ¿no? Entonces, la recomendación personal mía es ubica a un médico especialista en otorrinolaringología o cirugía plástica, y que su práctica profesional la centre en la cirugía de la nariz. Perfecto, pues sin más que agregar, nada más recordar redes sociales como Agenda en Cita, también sabemos que tiene agenda llena, entonces para que de una vez vayan agendando para unos cuantos meses más adelante. Sí, estamos presentes en todas las redes, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, estamos en todas, pero la vía principal de comunicación, como ya lo saben, pues es Facebook y es Instagram, donde contestamos más rápido. Entonces, Perfecto. Cualquier duda al respecto de cómo contactarnos, pues ahí estamos. Excelente, muchísimas gracias y gracias a ustedes que siguen este contenido. Así que ya saben, hay que recomendar siempre acudir con los profesionales, especialistas y nunca ponerse en manos de personas que no tengan estas credenciales. Nosotros nos vemos y escuchamos muy pronto. Bye.